Bienvenidos a una edición más de Una Voz en el Desierto. Hoy día es 29 de junio y quiero referirme al tema de hoy bajo el título No habrá impunidad. A propósito, quiero leerles un libro del Antiguo Testamento de la Biblia de un profeta llamado Nahum. Quizá usted por primera vez lo escucha. Es un libro pequeñito. Y quiero leerle un verso del capítulo 3, son solamente 3 capítulos, lo puede leer completo quizás en unos 10 minutos, quizás menos. Y el profeta dice lo siguiente, por mandato del Señor: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. 4 cosas que señala el profeta. Una ciudad sanguinaria. Después viene la mentira, la rapiña y el pillaje. Estas palabras van dirigidas a una ciudad que es Nínive, capital del reino asirio por aquel entonces. Y como primer punto nos sirve pensar por qué habla de Nínive, por qué se dirige a Nínive, que no tiene nada que ver en un sentido con su pueblo directamente, Israel. Por supuesto que hay relaciones y todo lo que hacía el reino asirio era también contra el pueblo de Israel. Pero al hablar de Nínive, insisto, capital del reino asirio, nos sirve para concluir que todo el mundo le incumbe a Dios. Que Dios no solamente tiene su injerencia o sus ojos en su pueblo, hoy día podríamos decir su iglesia también. A Dios le incumbe el mundo entero. Y aquí hay una denuncia. La denuncia a una ciudad sanguinaria donde reina la mentira, la rapiña y el pillaje. Para aquellos que piensan que la Biblia es un libro religioso, bueno, el argumento se cae, porque Dios no está hablando o señalando faltas religiosas. Una ciudad sanguinaria donde reina la mentira, la rapiña y el pillaje. No hay ningún elemento religioso explícito ahí. Y eso nos da el aliento o nos anima para entender de que la Biblia tiene razón y que la Biblia, como alguien escribió hace muchos años atrás, es más actual que el diario que va a salir mañana. Aquí está la revelación de Dios. Insisto, señalando las características de la ciudad de Nínive. Estos días ha salido a la luz pública lo que llaman en Estados Unidos un robo de dinero federal de alrededor de 100.000 millones de dólares a propósito de los programas de prestación de ayuda, de emergencia a causa de la pandemia que recién estamos empezando a pasar del COVID-19. Más de 100.000 millones de dólares. Eso está saliendo a la luz ahora. Gente que falseó datos para beneficiarse de este dinero público. Y aquí hay empresas
y hay individuos personalmente involucrados que fueron capaces de generar todo un sistema para engañar y obtener el beneficio de estos 100.000, de casi más de 100.000 millones de dólares robados directamente. Insisto, es un hecho, yo solamente lo que estoy haciendo es reproducirlo porque es algo que ha salido en la prensa. Cuando Dios le habla a Nínive, esta ciudad, denuncia que es una ciudad sanguinaria. Cuando hablamos de una ciudad sanguinaria, tenemos que imaginarnos un lugar donde la vida ya no tiene valor, donde cualquiera puede sentirse con la libertad de agredir, de atacar, de herir o de asesinar. Eso es sanguinario, donde se derrama sangre pensando que lo pueden hacer impunemente. Pero como vamos a ver, por eso yo le puse a este capítulo: no habrá impunidad. Tal vez en su propio país se están destapando cloacas que muestran lo que vamos a ver a continuación. Aquí se está hablando de las mentiras, toda llena de mentira. Ahora, llena de mentira, o sea, no hablamos de episodios aislados, sino que es todo un sistema que gira en torno a la mentira. Y la mentira, como usted sabe, tiene distintas aplicaciones. Se puede identificar en distintos ejercicios. La mentira, no solamente, por ejemplo, falsear hechos que son absolutamente concretos, objetivos. Eso es mentir. Después viene con prometer algo que se sabe que no se va a cumplir. Mentiras. Y después viene la otra más maliciosa, que es engañar. O sea, usar una artimaña para beneficio propio, que es engatusar, que es engañar a la gente. Es una cuestión terrible, triste. Por ejemplo, en España, a su presidente, hay columnistas que lo llaman Pedro I el mentiroso, así le dicen. Pedro I el mentiroso. Porque usan la mentira. Y aquí está llena de mentiras. O sea, imagínense, es un sistema absolutamente controlado por la mentira. Y de gente que miente. Entonces, cuando es un sistema y son las autoridades las que mienten, entonces ahí se siembra todo un sistema para que ya no haya confianza. Está el temor, está el miedo. Porque la corrupción es lo que domina todo. Mentira. Luego viene la rapiña. Imagínense, la rapiña. La rapiña tiene que ver con el robo, el hurto o el saqueo, pero usando la violencia. Esa es la rapiña. Ahí ustedes ven, de ahí viene la definición o la conexión con las aves de rapiña. Las aves de rapiña son las que atacan, asaltan usando la violencia. Pues generalmente son sus garras. Usan la violencia. Es el robo, el hurto, o hablamos del saqueo. Así estaba Nínive. Esa era la característica de esta ciudad. A las mentiras estaba plegada la rapiña. Y luego venía el pillaje. Pillaje.
que no es otra cosa que depredar, o llamado también el latrocinio. Es cuando en el fondo se irrumpe y se lleva todo. Eso es el pillaje, dejar sin nada a su dueño. Y dicho sea de paso, con esta denuncia del profeta, nos queda claro que para Dios existe la propiedad privada. Entonces, estas características dominaban Nínive. Mentira, rapiña, pillaje, donde la vida no tenía ningún valor. Una ciudad sanguinaria. Ese era el ambiente, esa era la característica de la ciudad. Y alguien puede preguntarse si tiene estas características en su propio país. La pregunta es, bueno, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto? Bueno, son distintas razones. Pero una de ellas es que todos los diques de contención fueron cediendo. Y uno de los fundamentales, la justicia. La justicia se desquebrajó, se agrietó, se corrompió, y que por lo demás lo que se quiere hacer en todo el mundo. Capturar la institución de la justicia para que se pueda mentir, ejercer la rapiña y el pillaje sin temor y sin ninguna traba. Por eso surgió, se rompieron los diques de contención, el papel de la justicia. Y si usted lee en Romanos capítulo 13 se va a dar cuenta que el papel de la justicia es un rol que Dios ha delegado en autoridades de cada nación y que un día también tendrán que rendir cuenta por eso, por ese ejercicio. Al final se dan cuenta, Nahum, un libro escrito miles de años de nuestra era, y simplemente está revelando la realidad de la naturaleza humana, el corazón, el alma humano, nada más. Entonces, y lo he dicho otras veces, pueden hacer lo que quieran, pueden desarrollar lo que quieran, pueden progresar en los ámbitos que sean, pero siempre la maldad será protagonista. Y todos los lugares donde ignoren esta verdad, lo único que hacen es empujar a los colectivos, a los países, a las ciudades, empujarlas al abismo, a la autodestrucción. Y hay ciertos lugares del mundo, insisto, donde están dominados por esto. Por eso, si usted quiere, puede meterse a la página de Transparencia Internacional. Hay gente que está dedicada a sacar un ranking de corrupción de los distintos países. Si usted quiere saber qué lugar ocupa su propio país, métase a esa página. Está en distintos idiomas, también en español, por supuesto. Y esa gente, aunque sin ningún compromiso a lo mejor espiritual, quizás nunca han tomado en cuenta la Biblia, lo que están haciendo es simplemente revelar o coincidir, mejor dicho, coincidir con la revelación de la palabra de Dios, el alma, la corrupción del ser humano. Por eso está el ejercicio de la justicia, para hacer frente
a las mentiras, a la rapiña, al pillaje, al derramamiento de sangre. Y el desarrollo de un país está dado entre muchos índices, el papel de la justicia. Cómo ese dique de contención mantiene a raya estos flagelos que denuncian aún. Triste es el país. Triste es el país dominado por estas lacras. Sistemas sanguinarios, mentiras, rapiña y pillaje. Pero aquellos que a lo mejor piensan de que se salen con la suya, que logran defraudar, que logran hacerse con dinero público, resolver entre comillas sus vidas a través de la rapiña, el pillaje, las mentiras, que piensan que van a ser cubiertos por la impunidad, están equivocados. Porque mismo Nahum, en el verso 3 del capítulo 1 dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Cuando fallen todos los controles. Por lo demás, la Biblia revela que aunque fallen todos los controles, un día todos nos tendremos que parar ante un tribunal, el tribunal de la justicia por excelencia, donde no hay sobornos, donde no hay contaminación, donde no hay corrupción. Él no tendrá por inocente al culpable. Y al final, entonces, lo que tenemos que decir, simplemente, alabar y reconocer la gracia de Dios, el poder del Evangelio. Que Dios, viendo toda esta carroña de la que hemos hablado, de toda esta putrefacción del alma humana, a pesar de eso, nos amó tanto, que envió a su Hijo a morir en la cruz y cargar sobre Él la culpa que es suya y que es mía, para que conozcamos una nueva vida, poder tener una nueva vida, alejados del derramamiento de sangre, alejados de las mentiras, de la rapiña y del pillaje. Dos cosas quedan claras: la realidad, o quizás tres, la realidad de la corrupción del alma humana, el papel de la justicia para contener esa corrupción y lo que pasa cuando falla, pero sobre todo el poder del Evangelio para transformar nuestros corazones. Aquí abajo puede dejar su comentario. Si quiere puede tomar contacto conmigo a través de mi mail, está ahí abajo también. Y si es su interés, hurguetear en la tienda de Amazon, donde tengo mi primer libro maravillosamente escondido. Le agradezco por su tiempo, cuídese y será hasta una próxima oportunidad.